Muy bien, les doy hoy la bienvenida a 4 asambleístas que estarán hoy dándonos a conocer cuál es su visión sobre la Asamblea Nacional y sobre los retos que tiene para ese nuevo periodo que se arranca en este 2021. Esos asambleístas nuevos serán elegidos este domingo. Quiero presentar a Verónica Silva. Ella es candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento Avanza Lista 8. Su presidenciable es Isidro Romero. Verónica Silva tiene una maestría en Ciencias Políticas y un doctorado en Autonomía y Descentralización por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos también a Fernando Villavicencio, es candidato por la Alianza Honestidad, apoya la candidatura presidencial de César Montúfar, es periodista y activista político, quien ha denunciado varios actos de corrupción del gobierno de Rafael Correa y también ha hecho algunas denuncias en el actual gobierno. Luis Pachala Poma es candidato a la Asamblea Nacional por Creo. Su presidenciable es Guillermo Lazo. Es licenciado en Ciencias de la Educación, economista y es magíster en Administración de Empresas. Giovanni Atariguana Ayala es candidato a la Asamblea Nacional por Unidad Popular, Lista 2. Este movimiento político apoya a Yacu Pérez, el candidato a la presidencia del Ecuador. Giovanni Atariguana es sociólogo y ex dirigente estudiantil. Les doy la bienvenida a todos para poder empezar esta conversación. La denomino así porque no hay tiempo para hacer un debate que sería muy interesante, dados los perfiles que los 4 candidatos que hemos invitado tienen ahora. Pero el principal y el primer reto que tiene la próxima Asamblea Nacional es recuperar la imagen que se ha venido a menos, sobre todo en el último periodo. Son 137 asambleístas que van a ocupar esas nuevas curules, 38 van a la reelección. Sin embargo, el primer reto, como digo, es recuperar esa imagen y la credibilidad de la ciudadanía, que hoy apenas está en el 2%. Verónica, empiezo con usted. Muy buenos días, Janet, muchísimas gracias y gracias a los televidentes. Es cierto, necesitamos recuperar esa credibilidad y para eso necesitamos gente nueva, gente responsable y gente que queramos trabajar por todos los ecuatorianos. Es por eso que es urgente activar nuevos procesos de ley y para eso estamos los asambleístas de la Lista 8, Partido Avanza, porque no es posible resignarnos a ese nivel tan bajo de representación que hemos vivido durante este gobierno. Lamentablemente han dado la espalda y mucho más en esta pandemia que tanto necesitábamos del apoyo de los asambleístas. Sin poner en duda su palabra, se necesita sangre nueva, Fernando Villavicencio, pero no es suficiente. Ya se ha dado esas muestras, ha habido gente nueva en cada elección de nueva asamblea, sin embargo se contaminan rápidamente de este sistema de corrupción y de intereses personales. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo hacer para rescatar la imagen de la Asamblea Nacional? El sistema de la Asamblea Nacional es un sistema podrido, nació a la imagen y semejanza de una dictadura como la chavista, incluso el nombre de parlamento fue cambiado, es una asamblea. Esta asamblea se ha convertido en una notaría del Ejecutivo. Correa lo decía claramente, yo soy el presidente del Ejecutivo, del Legislativo. Esta asamblea le debe 14 años de verdad a los ecuatorianos, a tal punto que hemos sido los periodistas los que le hemos dado haciendo el trabajo de fiscalización. Yo le reto, y aquí está mi amigo Luis Pachala, le reto a la asamblea de los últimos 14 años, que le digan al país si han investigado un solo gran caso de corrupción. Todos los casos de corrupción, Janet, han salido de la pluma de los periodistas. Correcto. Por eso mi propuesta es de fondo, es radical. Aquí no vamos solamente a hacer parches, vamos a demoler esta asamblea corrupta. Yo planteo una reforma constitucional que permita enterrar esta asamblea, enterrar el Consejo de Participación Ciudadana y levantar un parlamento bicameral pequeño con la mitad de asambleístas, Senado, Congreso, Cámara Baja, y que no cobren sueldos, sino dietas. Perfecto, ya hay una propuesta en ese sentido. Quisiera antes de ir con el asambleísta Pachala, vamos a Guayaquil. Giovanni Atariguana, ¿cuál es su propuesta para poder recuperar esta imagen tan venida a menos de la Asamblea Nacional? Realmente es imposible llamarles padres de la patria. Muy buenos días, Janet, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Esta asamblea, la que termina, es la peor de la historia. Ha estado llena de corrupción y ha legislado contra el pueblo. Precisamente se trata de que gente honesta, gente comprometida con el pueblo, lleguen a la asamblea. Se trata de legislar junto a la gente. No se pueden hacer leyes a espaldas de la población. Cada acto legislativo tiene que tener presente la voz, la opinión de los sectores organizados. Por supuesto, hay que llevar adelante una limpieza completa de la corrupción. Nosotros decimos, tan importante es el asambleísta como el maestro ecuatoriano. Por eso proponemos, y les tomamos la palabra a los candidatos,
el asambleísta nacional tiene que ganar igual que un maestro ecuatoriano. Perfecto. ¿Me confirman si tenemos el micrófono del asambleísta Pachala? Asambleísta, en un segundo que arreglemos el micrófono le voy a dar pues el paso para que usted pueda responder a las dos preguntas que ya voy a hacer. Se ha planteado entonces la situación lamentable en la que está la imagen de la Asamblea Nacional. Es un reto fuerte, un reto duro. Se ha planteado, por ejemplo, como una de las alternativas que haya una reforma constitucional, que haya una bicameralidad, que se reduzca el número de asambleístas, que no cobren sueldo. ¿Qué piensa usted, Verónica? Yo creo que el problema no está solo en las leyes, Janet. Hemos visto que necesitamos voluntad política para salir de esta crisis. Si nos atoramos de verdad en el sistema constitucional, vamos a decir, bueno, es una ley muy garantista, la que ahora los ecuatorianos tenemos. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la pandemia, Janet? Cuando tenemos un presupuesto garantizado en salud, pero el gobierno le restó más del 70%, permitiendo que nuestros médicos vayan al desempleo, que tengamos más de 35.000 muertos. Es decir, no es solo cuestión de las leyes. He recorrido todo el país aprovechando la pandemia. Acabo de llegar en este momento, antes del programa, pues de lugares súper duros donde nuestros niños y adolescentes no tienen ni siquiera internet. No hay una cobertura básica para que los niños puedan ir a sus escuelas, a sus colegios. ¿Eso es cuestión de leyes o es cuestión de voluntad política del gobierno, incluso de los asambleístas, que asuman en primera línea la defensa de los derechos de los ecuatorianos? Pero parte de todo este sistema que no avanza y que está truncado y que no permite tomar decisiones o fiscalizar las decisiones que toma un gobierno es esta casi pues parálisis que hay en la Asamblea Nacional, en donde no piensan en lo que se necesita para poder ayudar a gobernar, la llamada gobernabilidad. Y pues lo que hacen es sujetar las decisiones incluso del gobierno a sus propios intereses políticos y personales. Fernando, ¿qué opina? De la mano de esta transformación radical de levantar un parlamento bicameral viene una reforma también profunda al Código Orgánico de la Democracia, porque los partidos y movimientos en su gran mayoría se han convertido en escuelas de formación de delincuentes. Es decir, son estos partidos y movimientos los que auspician a estos candidatos que tienen grillete por peculado, asociación ilícita, testaferrismo. Son estos partidos y movimientos los que auspician a gente que tiene estas indagaciones previas. Es decir, se requiere una transformación para que los partidos sean otra cosa. Mira, aquí hay partidos políticos cuyos líderes están prófugos, partidos políticos formados con plata de Odebrecht, partidos políticos formados con la plata robada a los hospitales de Pedernales y otros. Esto no puede seguir. Entonces, no solamente es el tema de la voluntad política, tenemos que hacer profundas transformaciones para que no sean los periodistas los que les demos haciendo el trabajo a una sarta de vagos que en su mayoría hay en la Asamblea Nacional. Ahora, yo insisto que para eso se necesita voluntad política. No sé qué dice Giovanni Atariguana, porque si ustedes, nuevos miembros, en caso de llegar de la Asamblea Nacional, no hacen conciencia sobre esta realidad y sobre la necesidad de hacer profundas reformas al funcionamiento de la Asamblea Nacional, a la elección o a la formación de partidos políticos, a la posibilidad de que haya candidatos. La barbaridad de tener tantos candidatos en este momento también son un atentado contra la democracia. ¿Qué dice usted, Giovanni? Janet, el tema es quién ha estado representado hasta ahora en la Asamblea. Simplemente grupos de poder, grupos corruptos, intereses personales. Se trata de que el pueblo auténtico esté ahora y tenga una voz en la Asamblea. Nosotros como Unidad Popular somos un partido con base real. Representamos a los maestros, a los trabajadores, al movimiento indígena, a los pequeños comerciantes, a los intelectuales. Estos sectores deben tener la voz que no han tenido en los últimos 10 años. Por supuesto, se trata de llevar propuestas concretas. Habrá debates, Giovanni. Por cierto, hay quienes defienden privilegios y quienes defendemos derechos. Claro, pero hay que hacer profundas reformas. ¿Usted está de acuerdo con eso y estaría de acuerdo en poner de parte para lograr hacer estas profundas reformas y que realmente los que son, pero lamentablemente la mayoría actúa en torno a sus intereses personales? Entonces hay que pensar en eso. Por supuesto, hoy el pueblo tiene la oportunidad de castigar a esos partidos que han legislado contra el pueblo, que aprobaron leyes como la humanitaria, que permitió el despido de cientos de miles de trabajadores sin liquidación, que no ha fiscalizado, que se repartieron los hospitales. Hoy, el 7 de febrero, el pueblo va a castigarlos. Y creo que se abrirá una nueva página de la historia, porque va a ir gente completamente distinta. Ya los que gobernaron, los que han estado en la Asamblea, van a ir al basurero de la historia.
No me responde la pregunta, pero bueno, lo dejo ahí. Pero yo necesito saber si están de acuerdo en ponerse de acuerdo en hacer una profunda reforma al funcionamiento de la Asamblea Nacional. No funciona como está. Se está proponiendo que haya una bicameralidad y eso ya está solicitado y firmado y pedido por la ciudadanía. Este ya no es un pedido de un candidato asambleísta o de asambleístas que están en este momento en la Asamblea Nacional. Es un pedido de la ciudadanía. Entonces, asambleísta, me pongo al día con usted. Tenemos entonces dos propuestas sobre la mesa o dos temas sobre la mesa. El primero, cómo recuperar la imagen de la Asamblea Nacional que está venida menos, una imagen, una asamblea a la que usted ha pertenecido y en la que usted postula a la reelección. Y segundo, si usted estaría de acuerdo con hacer profundas reformas como por ejemplo convertirla en una asamblea bicameral. Bueno, primero un saludo cordial a usted, Janet, y a todos los ecuatorianos. Primero, los asambleístas deben tener claro sus competencias, fiscalizar y legislar. Segundo, en la asamblea no hay oro ni plata. Por otro lado, deben estar conscientes de que hay que legislar con cierto don de temor de Dios, porque allí no se puede ir a hacer cosas. Es complejo la asamblea. En todo caso, ninguna institución es mala. A veces hay ovejas negras. Y esas ovejas negras, por ejemplo, en este periodo legislativo, ya no están, le hemos destituido y algunos siguen siendo investigados. Nuestro bloque ha sido firme y ha trabajado justamente por ir en ese proceso de ir depurando. Es complicado cuando habían 100 alzamanos, luego venía un proceso de los morenistas y correístas hasta llegar a un momento complejo de la pandemia donde hubo juete, donde hubo cuestionamientos, donde hubo, por supuesto, periodistas que hicieron ver a la luz, como, bueno, Fernando Villavicencio está conmigo, pues hicieron ver a la luz de que los asambleístas estamos para lo que estamos. En ese sentido, pues por supuesto, aquí en la Asamblea Nacional también tenemos ya unas reformas hechas, pero hay que aplicar una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde existe ya un comité de ética, donde este comité de ética tiene que encargarse de la disciplina de los nuevos asambleístas, es decir, hacer lo que se debe hacer. En ese sentido, pues el camino está avanzando y por otro lado... Asambleísta, solamente una puntualización ahí. Se discutió el tema de la formación de esta comisión de ética, pero les recuerdo que quien propuso esto fue el asambleísta Eliseo Azuero, que hoy, mire, está por los techos. Sí, una. Segunda, que se les dijo que esa comisión de ética no sea integrada por los mismos asambleístas, porque es el ratón cuidando el queso. Ustedes mismos, entre ustedes se sobreprotegen y no hay esta transparentación y esta depuración, esta autodepuración que debería haber en la Asamblea Nacional. Está dado un paso fundamental y yo estoy de acuerdo con todas las reformas profundas que debemos realizar, no solamente en la Asamblea, sino también a nivel de todas las instituciones. En el Ecuador se ha perdido toda la institucionalidad, todo el respeto, nadie confía en nadie. Un consejo de la judicatura, una contraloría, una función, de cualquier otra función, una encima sobre otro. Necesitamos darle institucionalidad, darle toda la confianza. Y por lo tanto, con los nuevos asambleístas, al menos nosotros, a la interna del bloque, a la interna de todos los candidatos, de todo el movimiento a nivel nacional, hemos encontrado una depuración. Por lo tanto, vamos con un mensaje, primero interno, porque es importante ese mensaje interno adentro, suyo. Y luego, cuando está consciente y seguro que puede gobernar a sí mismo, puede gobernar y legislar también para los otros, con ese sentido común. Porque usted sabe que manejar el país... ¿Está de acuerdo con cambiar esta estructura de la Asamblea Nacional y hacerle bicameral, por ejemplo? Por supuesto. ¿Usted apoyaría eso? Con el fin de buscar... con el fin de buscar eficiencia, eficacia, transparencia, honestidad, sobre todo los resultados, que las leyes no salgan solamente como discutidas para un grupo, sino discutidas de manera universal, con una visión para todos, sobre todo con esa visión técnica, porque usted sabe que para legislar no se necesita derecha, ni centro, ni izquierda, se necesita ser prácticos, pensar con corazón, pensar en la gente, pensar en el Ecuador. Gracias, asambleísta. Pero ya voy con Verónica, pero ya que usted puso sobre la mesa esta propuesta, ¿eso implicaría, digamos, que haya un cambio en la elección de los asambleístas? Digamos, ahorita se eligen estos asambleístas, promueven este cambio dentro de la estructura de la Asamblea Nacional y se vuelven a elegir asambleístas, o los asambleístas nacionales podrían ocupar el Senado y los provinciales la Cámara de Representantes. Dos opciones. Una podría ser esta y la otra que el presidente de la República que gane
sintonice con el llamado del 98% de ciudadanos que no está de acuerdo con esta estructura corrupta de la Asamblea, convoque una consulta popular en los primeros 100 días y ponga a consideración de los ciudadanos 10 grandes temas, entre otros de economía, y demoler el Consejo de Participación Ciudadana, porque de lo contrario no va a cambiar este país. Este es el infiernillo donde se hizo el mega dictador Rafael Correa. Eliminamos el Consejo de Participación Ciudadana por voluntad popular y pasamos por decisión de la ciudadanía a levantar un parlamento bicameral muy pequeño. Ese es el punto de la reforma. Y lo otro también, Janet, es claro lo que dice Verónica, es la condición ética del candidato o candidata y del parlamentario. Nosotros, hay personas, hay candidatos en este país que hemos dado muestras y hemos presentado credenciales éticas de lucha contra la corrupción, haciendo el trabajo que los asambleístas no han hecho. Grandes casos como Arroz Verde, ¿sí?, como el propio reparto de los hospitales, nacieron de la pluma de periodistas. Incluso hoy una colega nuestra está siendo judicializada por haber hecho lo que no han hecho los asambleístas. Esto tiene que cambiar. No es posible que asambleístas, hombres y mujeres, vayan a ese espacio. ¿A qué? A estar comprando carteritas de cocodrilo en Amazon y que otros se declaren sordos, ¿sí? Compren un carnet de discapacidad como una ofensa bárbara a este país, se importen un carro 4x4, prenden el carro y ahí se escuchan todo. Claro. Esto tiene que ser demolido, Janet. Verónica, esto entonces se está planteando, implica un sacrificio, es decir, que ustedes tienen que renunciar a sus planes propios, renunciar a sus intereses partidarios y ponerse en el corazón y en sintonía con el país, porque tendrían que ponerse de acuerdo para poder aprobar esta consulta popular, para poder aprobar estas reformas constitucionales y dar paso a la voz del pueblo. Y eso implica que posiblemente usted, si es elegido este domingo, tenga que renunciar a su curul en beneficio del país. ¿Usted lo haría? Usted ha dicho una verdad, sintonía con el país, Janet. Y eso es lo que necesitamos nosotros como candidatos y los asambleístas que asuman esa responsabilidad. Sintonía con el país es dar cuenta que hoy más del 80% de los pequeños negocios han quebrado. Sintonía con el país es que tenemos miles de familias que han perdido seres queridos. Sintonía con el país, Janet, es que nuestros niños y adolescentes no están asistiendo a clases, han perdido un año lectivo. Los asambleístas, en lugar de estar pensando en la bicameralidad, que yo digo, soy profesora de ciencia política, varios años, he vivido en México, créanme, allá hay un Senado y no por tener un Senado la corrupción ha bajado. Es voluntad política, querer a este país y acabar con las élites oligárquicas, perdónenme, Janet, que están acabando con el bolsillo de los ecuatorianos. Estamos proponiendo una ley antiusura, Janet. Eso es lo que deberíamos hacer. Que demos más créditos a los ecuatorianos que lo necesitan, a las mujeres que hoy están siendo asesinadas, que no tienen posibilidades. ¿Por qué? Porque no tienen trabajos suficientes. A los jóvenes que no tienen trabajo, Janet. A eso tenemos que activar y necesariamente necesitamos el apoyo de todas las bancadas. Y si salgo elegida, claro que sí, Janet, seré la voz del pueblo, porque para eso estaremos ahí y no traicionaremos esa confianza de los ecuatorianos. Voy con Giovanni Tariguana antes de irme a un corte comercial. Ya han expuesto aquí sus compañeros aquí de conversatorio cuáles son sus posiciones frente a una posible reforma constitucional llamado consulta popular y reforma de la Constitución o de cómo está formada la Asamblea Nacional. Entonces, corta opinión suya para poder irnos al corte comercial. Rápidamente, Janet, nosotros coincidimos. La bicameralidad es volver al pasado, una Cámara de Comunes y una de Lores, entorpecer el tema legislativo, es volver al pasado. Lo que le preocupa a la gente es tener leyes para reactivar la producción, para bajar las tasas de interés. Necesitamos una nueva ley de educación para el libre ingreso a las universidades. Necesitamos fiscalizar el IES. Eso es lo que reclama la gente. Que el 2% que nos están cobrando a los microempresarios, tiendas, ferreterías, peluquerías, se eche abajo. Y ahí deben responder quienes en la Asamblea aprobaron esa ley. Es decir, necesitamos ubicar el fondo, para quién y a favor de quién se legisla. Eso es lo que va a cambiar la realidad del país. Perfecto. Me voy a un corte comercial y al retornar vamos a conversar sobre aquellas leyes que están pendientes de aprobación desde este periodo, que no sabemos si la Asamblea actual, que todavía tiene 6 meses de estar legislando, lo logre, y los retos hacia el futuro para poder hacer que este país camine y se desarrolle. Ya volvemos.
7 de febrero. Un especial al estilo de MasterChef. Los participantes y su trayecto, sus mejores platos, sus peores momentos. Especial MasterChef. Camino a la final, 7 de febrero, 3 de la tarde. Tengo la visión de un Ecuador con oportunidades, un país bendecido en el que podemos cultivar todo el año, donde los jóvenes pueden elegir qué quieren estudiar, las mujeres caminar seguras y que puedan ser emprendedoras. Es hora de terminar con la corrupción desde la raíz. Veo gente nueva que cree en el Ecuador, lo veo en tus ojos. Con tu voz podemos cambiar la historia. Ante una deshidratación por vómito y diarrea, elige Pedialite Max 60, que gracias a su balance de componentes rehidrata de forma rápida y efectiva. Y tiene más de 50 años de experiencia. Prueba sus diferentes sabores. Y fíjate que sea Pedialite Max 60. Nuevo Samsung Galaxy S21, disponible en preventa en las tiendas Samsung a nivel nacional. Quiero a mi hija verla volver cuando a la tienda salga a comprar y que nadie le robe ni quite su dignidad. Vamos por la ley del empleo joven para que los estudiantes puedan trabajar. Por eso junto a ti yo voy a caminar, con César Rodríguez en la asamblea vamos a estar. Por eso junto a ti yo voy a caminar, con César Rodríguez en la asamblea vamos a estar. Soy César Rodríguez, asambleísta nacional, Vota 19. Junto a nuestros asambleístas nacionales subiremos hasta $500 el salario básico. Compromiso firmado. Vota por César Monge, Natalia Arias, Luis Pachala, Diana Aguirre y todos los candidatos de la 21. Como asambleístas haremos que se cumpla. Lazo, presidente. En el 21 vota todo la 21. Destino. Lunes a viernes, 7 de la noche. Estamos analizando el futuro de la Asamblea Nacional, cuál es el papel que tienen que desempeñar para poder lograr y apoyar a que este país se desarrolle desde sus responsabilidades. Hay varios retos pendientes, Verónica, entre ellos promover una reforma tributaria y una reforma laboral con miras a que haya desarrollo económico y trabajo. ¿Qué opina usted sobre esas dos leyes puntuales? Sobre esas dos leyes puntuales, Janet, defender nuestra Constitución. Yo he analizado la Constitución ampliamente y es clara en la defensa de los derechos de los trabajadores. No podemos hoy asumir una flexibilización como salida a la crisis. Tenemos que fortalecer el trabajo de los ecuatorianos y, como lo decía anteriormente, las opciones que los jóvenes tenemos, que las mujeres tenemos, porque no es posible que en un momento de crisis a quien se le ajuste el bolsillo, Janet, siga siendo el pueblo ecuatoriano. La banca tiene que responder. ¿Cuál sería su propuesta para generar el trabajo? Mi propuesta y la propuesta de reforma laboral. Y la propuesta de Avanza, lo hemos dicho. Nosotros vamos a proponer una ley antiusura. Es necesario ponerle controles a la banca, Janet. Es el único sector que ha ganado sin ningún control de ningún gobierno. Nadie ha querido enfrentarse a la banca. ¿Por qué? Incluso ahora nos quieren poner un presidente de la República. Yo sí estaría ahí pendiente en qué va a pasar con el Ecuador. Y es urgente, le digo, Janet, ¿y cómo que se pongamos genera empleo a través de esta ley de usura? Este país es riquísimo, Janet. Ayer estuvimos en Manabí, en la frontera tripartita, en Bocana del Búa. Impresionante cómo la gente dice: lo que queremos es
simples créditos que nos ayuden a sacar nuestros productos. Usted vaya a Manabí, vaya a Esmeraldas, vaya estuvimos también en El Oro. De verdad este país lo que le falta simplemente es la voluntad política y que también nuestras élites asuman que el compromiso debe ser de todos. Imagínense solo en temas de impuestos. Es verdad, no necesitamos ponerle más impuestos al pequeño productor. Pero el problema en este país es que no quieren pagar los impuestos quienes deben hacerlo. Se ha perdonado más de 4.000 millones de dólares. ¿A quién, Janet? ¿Por qué no activamos la economía para que todo el Ecuador salga adelante y no achicarle el bolsillo a los que más necesitamos? Fernando, leyes pendientes, hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional para que pueda seguir entregando dinero que ya está contabilizado en ese funcionamiento del gobierno inmediato, sea cual sea. Y entre esas leyes está la reforma tributaria y hay un pendiente de una reforma laboral. Ese no está atado a los compromisos del fondo, pero está allí pendiente. ¿Qué opina usted? Más allá de cualquier reforma, Janet, el Ecuador necesita un ambiente de paz. Si la estructura criminal vuelve a gobernar este país, no va a haber siquiera posibilidad de que nosotros legislemos democrática y libremente. Lo que va a volver son los allanamientos, la persecución. Es que ya seamos sinceros, si el 7 de febrero no hay una orientación clara para que este país sea gobernado por gente decente que le garantice paz, independientemente de las diferencias políticas que puedan presentarse, no va a ser posible ninguna reforma, tampoco garantizar el ingreso de capitales frescos, nuevos créditos. El país no sabe, yo no he escuchado a ningún candidato a la presidencia ni a la Asamblea Nacional lo que está pasando con el sector petrolero. Ya se acabaron las reservas, estimada Janet. Apenas nos quedan 900 millones de barriles de reservas petroleras y gran parte de estas reservas están condenadas a pagar la deuda externa a los chinos y tailandeses. Es decir, lo único que le queda al nuevo presidente es seguir asaltando el bolsillo de la gente con nuevos impuestos y con nueva deuda. El reto del nuevo presidente de la República y del nuevo Parlamento es radical. Tenemos que, con un gobierno democrático que no representa la estructura criminal anterior, un abrazo ¿para qué? Para pavimentar un camino hacia el regreso de capitales, la tranquilidad social y jurídica y obviamente impedir que los pequeños productores, los pequeños empresarios y los emprendedores, como llaman ahora todo el mundo, sean víctimas de un Estado depredador. No más impuestos para ellos, llegan como gallinazos. Mire, alguien abre un negocio recién, pone $5.000, abre la Lanford y enseguida le cae el servicio de rentas internas del municipio, pero etcétera, eso se etcétera. necesita una reforma tributaria que pueda plantear, por ejemplo, una reducción en los impuestos. No siempre una reforma está relacionada a incremento de impuestos. La eliminación del ICE, por ejemplo. Hablar por teléfono es un privilegio. Yo no sé cómo solo en este país y en algunos otros muy poquitos, hablar por teléfono es algo especialísimo, que te cobren el ICE, ¿no? Hablar con mi hijo, con mi esposa, en el trabajo. Eliminar el impuesto a los consumos especiales. Eliminar el impuesto a la salida de capitales. No va a regresar un centavo a este país. Sí tienen que pagar impuestos, por favor. Pero ¿cómo se compensa lo que necesita el gobierno? 1.200 millones de dólares, que en este momento con 9.000 millones o 6.000 millones de déficit fiscal y una necesidad de financiamiento enorme, un Estado gordo todavía, se necesita todavía ese dinero. Entonces no es fácil decirlo. Hacerlo aquí está la salida. Complicado. Estos 900 millones de barriles de reservas deben ser dirigidos exclusivamente a enfrentar la crisis sanitaria. 0 barriles de petróleo para pagar la deuda a los chinos. El presidente que venga, si quiere ser sincero y valiente, que diga eso: no pago un centavo más a los chinos y dirijo 900 millones de barriles de petróleo a enfrentar la crisis sanitaria y crédito barato a los pequeños productores del campo y la ciudad. Justo el día de hoy, Janet, justo el día de hoy, el Contralor acaba de notificar que ha abierto un examen especial a la deuda. Si el gobierno próximo y el Parlamento no resolvemos el tema gravísimo del peso de la deuda, yo planteo, por ejemplo, de forma radical, tenemos que avanzar a un pacto, a una moratoria concertada con los multilaterales para no pagar al menos 10 años la deuda externa. De lo contrario, este país es inviable, Janet. Asambleísta Pachala, ¿cuál es su propuesta para poder cumplir con los compromisos del Fondo Monetario Internacional, generar un dinamismo económico y cumplir con las reformas que están pendientes? El país requiere libertad, inversión. Para libertad, inversión requiere seguridad jurídica. Para ello es importante
promover, por supuesto, las reformas en este sentido. 1, la ley de oportunidades laborales, para que los jóvenes trabajen, estudien y se dinamice el empleo juvenil. Reforma tributaria, para justamente bajar todo tipo de impuestos distorsivos. Por otro lado, menos trámite y asimismo en tiempos festivos, en tiempos feriados, para dinamizar el consumo, bajar el IVA en 4 puntos, 2 puntos porcentuales. Por otro lado, es importante la reforma al Código Monetario para dar plena independencia al Banco Central. Nadie meta la mano en la plata de los ahorristas ni en la plata de los afiliados, plena independencia al IES, y así se fortalece la dolarización. Asimismo, necesitamos la reforma a la ley de telecomunicaciones para eliminar ese impuesto a los consumos especiales, a lo que ahora es la oficina, a lo que es el aula, tablets, computadoras, celulares. No es posible que un computador que cueste en Estados Unidos $300 y aquí cueste $900. Entonces, esos impuestos pues no permiten que nosotros tengamos el acceso universal y por lo tanto hay que dar acceso universal del Internet a todos los recintos, las comunas, todos los estudiantes. El problema es con qué dinero, ¿no? ¿Con qué dinero? Entonces, por eso mismo se hace necesario que este país tenga inversiones. Para eso hay que darle seguridad jurídica. El mundo debe estar en el Ecuador y el Ecuador en el mundo. Para eso es necesario que ¿Usted no estaría de acuerdo con una moratoria, por ejemplo, que hay también otro candidato que está planteando una moratoria de la deuda externa? No un no pago, sino una moratoria. Hay que ser claros. Mire, nosotros vivimos aquí en el país. Este es el saldo rojo. A esa camaradería. Todo es saldo rojo. Para manejar esto necesitamos un gran administrador de crisis, liderazgo, alguien que sepa de negocio, de empresa. Ese es Guillermo Lasso. Por eso estamos con él, firme y convencido. Pero necesitamos, pues, por supuesto, un hombre convencido que mueva la economía, inversiones y así genere empleo. Giovanni Atariguana, en Guayaquil, ¿cuál debe ser el centro del trabajo de la próxima Asamblea Nacional? Hay algunas leyes que están pendientes, atadas a compromisos con el Fondo Monetario Internacional, pero más allá de eso está pendiente la generación de empleo y la posibilidad de dinamizar la economía del país. Janet, el Fondo Monetario Internacional no tiene por qué darnos resolviendo ni gobernar el país. Yacu Pérez va a gobernar en función de los 17 millones de ecuatorianos. Y la primera deuda de un gobierno responsable con su pueblo es precisamente invertir en la producción, en salud y educación. Por supuesto que cabe la moratoria. Hay que verificar qué deuda es ilegítima y no se paga. Es clarísima la Constitución. Y la deuda que sea legítima hay que renegociarla. Pero hay que poner atención a una reforma tributaria. Primero, para bajar el IVA en al menos 2 puntos, para que la gente pueda comprar algo más, una camisa, un pantalón, un par de zapatos para sus hijos. Y si alguien compra, alguien vende, se dinamiza la economía. Por supuesto, se trata también de establecer de manera directa, y lo haremos desde la Asamblea, un control al servicio de rentas internas, que es muy ágil para caer a los pequeños negocios, pero que se hace de la vista gorda, y según la CEPAL, cada año se evaden 7.000 millones de dólares. Ahí está la plata para invertir en educación y salud. Hay que combatir la corrupción. Según la ONU, en este país, por contratación pública, se pierden 5.000 millones de dólares. Si inauguramos la honestidad con un gobierno de gente honesta, por supuesto, ahí hay más dinero para financiar la economía. Reformas laborales, por supuesto, pero tiene que ponerse por delante los derechos de los trabajadores, un salario digno, un salario justo. No estamos de acuerdo con la flexibilidad laboral, con la sobreexplotación de la mano de obra. Vamos a echar abajo esa ley humanitaria que permitió el despido de cientos de miles de trabajadores sin liquidación. Es obvio y necesario que necesitamos pensar en la mayoría del pueblo ecuatoriano y no solamente en las élites económicas. Particularmente, vamos a llegar en mayo a plantear la eliminación de ese 2% que están cobrando a los microempresarios, no sobre las ganancias, sino sobre sus ingresos. Les están llevando a la quiebra a los pequeños negocios. Bueno, a pesar de las diferencias en ciertas posiciones, tendencias, ideologías, yo creo que hay muchas cosas en las que coinciden. Por ejemplo, Giovanni coincide con Luis Pachala en el sentido de que hay que bajar el IVA. En general todos han dicho que hay que trabajar en esos tributos para poder ayudar sobre todo a los pequeños y medianos empresarios a poder dinamizarse. Me queda un minuto nada más, muchos temas pendientes, la justicia, la corrupción, es decir, hay muchas tareas que tiene la próxima Asamblea Nacional. El tiempo no nos ayuda, simplemente un mensaje para cerrar desde la próxima Asamblea Nacional, si es que usted llega a ocupar una curul.
Justicia para los territorios, Janet. Esa es mi bandera, esa es mi propuesta, no solo como profesora universitaria que soy, sino porque conozco el país. Es necesario un desarrollo igualitario, acabar con el centralismo, claro que sí, y dar la oportunidad a todos nuestros cantones, nuestras parroquias, nuestras provincias, Janet. Ese desarrollo desigual se tiene que terminar, y eso va a ser, pues, garantizando los presupuestos que ya la Constitución, pues, lo merece. Así que este 7 de febrero, pues, la lista 8, Partido Avanza, y con gusto Verónica Silva, pues estaremos para servirles a los derechos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, Verónica. Fernando. Bueno, hice del periodismo de investigación un milagroso cuchillo para ubicar los grandes delitos. Casi soy un experto en delincuentes de cuello blanco, y lo que falta es recuperar lo robado. No se ha recuperado un centavo partido por la mitad. Yo sé dónde está gran parte del dinero mal habido, y esa será una de mis banderas en el Parlamento, recuperar lo robado. La ley de extinción de dominio va a servir. Un poquito. Hay otros instrumentos. El propio periodismo de investigación ubica el dinero. Lo que pasa es que el delincuente no puede ubicar el dinero de sus amigos, ¿sí? Tiene que ir gente decente. Y finalmente, yo no me siento en capacidad de pedirle a Janet que vote por mí, ni a nadie, no. Yo me siento capaz de decirles que pierdan el miedo. Cuando este periodista perdió el miedo, se enfrentó al mayor poder de este país y ganamos. Yo ya vencí, ahora tiene que vencer el país. Vote libremente. Asambleísta Pachala. Puedo decirle al Ecuador entero que el 24 de mayo de 2021 no quisiera que aterricen los comunistas y socialistas a la posición presidencial. Necesitamos, por supuesto, aquí en el Ecuador, un presidente que genere riqueza e inversión. El país está herido, no tenemos dinero, no tenemos circulante. Necesitamos, por supuesto, que de una u otra manera pensemos en el joven para libre ingreso a las universidades. Necesitamos volver a la educación técnica, necesitamos menos impuestos, menos trámite. Por eso creo que por eso hay que votar en el 2021, pues por supuesto en este 7 de febrero por la lista 21, donde pues está Guillermo Lasso, nuestro presidente. Gracias, asambleísta Pachala. Termino con un corto mensaje, por favor, de Giovanni Atariguana. Sí, es hora de dejar atrás el pasado. Los que ya gobernaron, Arauz con Correa, Lasso con Maguad y Moreno, ya no tienen nada nuevo que ofrecernos. Es hora del cambio. Por eso llamamos a votar por Yacu Pérez, que representa honestidad, capacidad y del pueblo. Yacu tendrá un equipo, y ese equipo está en las listas 2 de Unidad Popular. Gracias a todos por estar esta mañana con nosotros y permitirnos esta visión, pues desde sus puntos de vista sobre la próxima Asamblea Nacional y las tareas que tienen pendientes. Este domingo, pues a votar con conciencia. Gracias a todos y mucha suerte. Gracias. A ustedes que tengan un buen día.